de YouTube, el de Escuela Patria. Allá lo pueden consultar. Ok, muy bien. Esto es un ejemplo de las cosas que no deberíamos de hacer al momento de redactar un trabajo, llámese ensayo, llámese investigación, entre otros, ¿no? ¿Qué es lo que no debemos de hacer? Bien, quiero que observen que aquí básicamente a este equipo les tengo marcado todo de amarillo. ¿Por qué les tengo marcado todo de amarillo? Primeramente, al momento de hacer una cita o de traer una información que no es propia, ustedes saben que utilizamos un formato en específico que es el formato APA, ¿de acuerdo? Entonces, el formato APA, por ser formato, te pide ciertas cosas, pero una cosa es lo que te pide y otra cosa es, la verdad, errar de una forma monumental en cuanto a las reglas de ortografía. Quiero que analicen, por ejemplo, la cita que tenemos acá y me digan cuáles son los errores que tendríamos en este pedacito nada más. Desde el inicio. Por ejemplo, fíjense la parte inicial. Dice, la educación sexual es un tema que en muchos lugares se considera un tema tabú. ¿Dónde está el detalle? ¿Dónde está lo malo de esto? En la repetición de palabras, temas. Muy bien. A ese fenómeno se le llama cacofonía, ¿verdad? En la redacción y en la gramática. Y es cuando se reitera muchas veces una palabra. Y fíjense que ni siquiera hay una distancia entre tema y tema. Y ya se fue a la reiteración. La educación sexual es un tema. Ok, hasta allá lo entiendo. Que en muchos lugares se considera un tema. Pues sí, un tema se considera un tema. Y son cuestiones que a veces dejamos pasar por alto, ¿no? Sin embargo, en otros lados, por el contrario, se considera un tema. Fíjense cuántas veces la palabra tema en dos líneas, ¿no? Es un tema que se considera un tema y en otros lados se considera un tema. O sea, hay que tener cuidado con ese tipo de detalles y creo que ustedes lo pueden notar, que son cosas que no debo de hacer en mi trabajo. ¿Qué se recomienda para que no llegues a estos extremos tan vergonzosos, ¿no? Pues primeramente se recomienda que leas el trabajo más de una vez. Segundo, si tienes dudas de cómo se escucha, párate frente a un espejo y léelo en voz alta. Y si tú mismo no estás satisfecho con lo que escuchas, pues ya vas a saber dónde hay que ajustar. Y se supone que están trabajando en equipo, de modo que entre los mismos miembros del equipo hay que considerar dónde estamos fallando y qué es lo que podríamos hacer. ¿Cómo quedaría bien este enunciado? La educación sexual es un tema que ha sido debatido desde muchas perspectivas a lo largo del tiempo. En algunos lugares es considerado como un foco de atención, puesto que genera un tabú social, mientras que en otros lados la educación sexual es un tema totalmente, bueno, más que un tema, es un tópico, porque es un sinónimo de tema, es un tópico de lo más común y normal y recibe una aceptación social considerablemente buena. Era la forma sencillita de cambiar este apartado. Son cosas que a la larga nos afectan, ¿de acuerdo? Y sobre todo, lo que siempre les he comentado a mis alumnos y también les comento a ustedes, hay una diferencia muy grande entre una persona que estudia derecho, que escribe así, y una persona que estudia educación. Que a la larga ustedes al estudiar educación, la gramática, la ortografía, la sintaxis y todo esto lo debes de traer en las venas. Es decir, que pues básicamente un maestro, uno de los primeros rasgos que se esperan de un maestro, que se consideran un maestro, es que la escritura que tenga sea aceptable, que la escritura que tenga sea coherente, ¿no? Que realmente dé a entender por qué es un licenciado en educación. Imagínense que estemos enseñándole esto y digamos, está bien, está muy bonito lo que escribiste, perfecto. Y de repente esta persona vaya, presente su tema así como está en un congreso y lea este pedazo. O sea, primero le van a llover críticas por todos lados, no va a tener por dónde taparse. Y segundo, cuando diga que yo le di clase, mejor ni quiero ver qué cara van a poner. Entonces, tampoco, ¿no? Bien, segundo error que tenemos acá. Ven que hay una cita. ¿Cuál es el detalle con esta cita? Que debería dar como una entrada al autor. Por ejemplo, Marchetti María
2014, menciona que, como Ok, que ok. una... Muy bien, Eric. Primero, no hay un nexo. Pero segundo, hay un error desde el inicio. ¿Dónde está el detalle? Bueno, yo observo que es un copia y pega cuando copias de un documento. En la parte de abajo te sale toda la cita y es la cita que está debajo de ese documento que se copió, ¿no? Efectivamente, hay un copy, aparte de que hay un copia y pega grosero, quiero que observen lo siguiente. Para el formato APA no se menciona el nombre del autor dentro de la cita, únicamente se menciona el apellido. Inclusive, ni siquiera al momento de hacer la referencia se menciona el nombre. Hay que recordar que nada más se menciona la inicial, ¿de acuerdo? Esto es un punto totalmente necesario de recordar. Aquí sería Marchetti, abro paréntesis, 2014, cierro paréntesis, coma. Menciona que, como bien decía Eric, en su libro La educación sexual que demandan los, o en su investigación titulada La educación sexual que demandan los, y esto no debería de estar en mayúsculas, ¿de acuerdo? No porque sea una cita, APA te dice, pues escribe todo en mayúsculas. No, esto también es un detalle de escritura. Fíjense aquí, 1, 2, 3, 4 errores ya tuvieron en nada más 4 líneas básicamente. Entonces son cosas que hay que considerar. Y también es un copia y pega, como bien decían. O sea, básicamente encontraron el antecedente en otro lado y lo pegaron en sus antecedentes. Eso es algo que no se hace. Se le llama parafraseo a la capacidad de leer, darle crédito al autor, pero mencionarlo con las palabras que lo entendí. ¿De acuerdo? Entonces, este es uno de los detalles que tiene de entrada. De hecho, se ve tan copia y pega que si se dan cuenta, la parte de abajo, así tal cual, si yo la escribo en el internet, la voy a encontrar. Entonces son cosas que hay que considerar, ¿vale? Son cosas que no se hacen. Recuerden que a Peña Nieto le querían quitar su tesis por eso, por el copia y pega. Entonces eviten esto, por favor. Muy bien. Ahora, y aquí realmente ellos no hicieron nada. O sea, básicamente fueron buscando pedazos de la investigación y lo fueron copiando, fueron buscando y fueron pegando. Y esto es una de las cosas que no se hace o no se debería de hacer normalmente. De hecho, aquí ellos mencionan, parecería que con sus palabras lo escribieron. Si observan acá, no hay ninguna cita, no hay nada. Parece que el equipo lo escribió con sus palabras. Pero si yo copio esto y lo pego en internet, me va a aparecer en el mismo artículo de donde copiaron todo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, tengo una información y no tengo puesta ninguna cita, se supone que esa información es mía, ¿vale? O sea, el maestro la puede leer y decir, tú la redactaste, porque no estás mencionando a nadie. Pero si el maestro viene, copia esto, lo pega y lo encuentra en internet, entonces quiere decir que le viste la cara, digo, por no decirlo de alguna u otra forma. A esto se le refiere la parte de los plagios y son cosas que hay que evitar. ¿Qué se sugiere? Reitero, se sugiere leer, leo, posteriormente a la lectura con mis palabras redacto, pero siempre citando al autor que lo dijo. ¿Vale? Entonces, por ahí tenemos esos detalles de por medio. Ahora, si seguimos revisando el documento, fíjese cómo está esto. Y fíjense qué feo se ve. O sea, fue tan, pero tan condescendiente el equipo que tomó toda la información, mezcló mayúsculas con minúsculas, títulos y todo, y vino y lo pegó. No hay ningún formato aquí. Si yo quisiera mencionar a un autor, si yo quisiera mencionar la investigación que ellos hicieron, ¿cómo lo redactaría? Redactaría Pareja y Sánchez, abro paréntesis, 2016, ¿sí? ¿Qué es lo que estaría quitando? Esto, por ejemplo, lo quitaría. Y esto, por ejemplo, lo quitaría, porque son los nombres. Únicamente quedaría como Pareja y Sánchez. Y después viene el paréntesis. Ahora, el hecho de mencionar todo el título acá, pues ya es un detalle, es un error que tienen ellos. ¿Qué es lo que se haría? Menciona en su investigación nombrada como el nivel del conocimiento o en una investigación que hizo acerca del nivel de conocimiento y actitudes. Esa palabrita
se conoce como nexo. Y el hecho de no utilizarla no solamente es un error, porque a lo mejor en quinto grado, sexto grado de primaria, pues no vieron cómo se utilizan los nexos. También es un error porque no se entiende, no tiene coherencia básicamente. Ni, aquí escuchen cómo se lee o cómo está escrito. Pareja Stephanie Sánchez Ángela 2016. Nivel de conocimiento y de actitudes sexuales en adolescentes no tiene nada de formato, no tiene nada de estética, no tiene nada de profesionalismo. Pero bueno, ahí está. Básicamente esto fue uno de los detalles que tuvo el equipo. Y la verdad es que sí está bastante grosero. Y como pueden observar, pues todo está igual. ¿Sí? Tienen información como si fuera de ellos. No es de ellos. De hecho, está tal cual en el mismo artículo. Mencionan y mencionan, hacen su planteamiento del problema que según es de ellos. Y vamos a leer un pedacito para que vean. Las escuelas de educación secundaria públicas del estado de Yucatán se caracterizan por tener una educación sexual deficiente con respecto a los contenidos que se pueden encontrar en los libros de texto, especialmente la materia de ciencias naturales. La educación sexual debe comenzar antes de que los jóvenes hayan tenido su primera experiencia sexual y debe responder a sus necesidades progresivas. Y tú dirías, qué bonito redactaron, qué profesional, pero ni es de ellos. Lo encontraron en una tesis de otro autor y de esa tesis lo tomaron. Entonces, detalles que hay a la hora de... Hasta aquí todos diríamos, esto está padrísimo, o sea, son expertos en redacción, pero no, no. Y eso es algo que a veces hacemos porque nos faltan ideas o porque decimos, no, es que se escucha bonito, voy a ponerlo. Pero pues es un error o un detalle que no deberíamos de cometer. Fíjense cómo fue que el copia y pega anterior era totalmente copia y pega, porque miren aquí casualmente sí está bien hecho. Font 2005. Como pueden observar, tiene el apellido y tiene el año. Este es el formato en el que normalmente se cita y es el formato adecuado en lo que se maneja en las citas, ¿no? Y de hecho es chistoso porque hasta dicen, FON 2005 señala que la importancia de impartir una educación sexual es por el hecho de ser un derecho y una necesidad porque ayuda al desarrollo emocional y efectivo, y porque la sexualidad es una parte fundamental de la personalidad, en el caso de los niños y adolescentes. ¿Qué hicieron aquí por el equipo? O lo mismo, hicieron sus citas según ellos, pero básicamente la información que está acá igual la encuentro por pedazos. Mucha gente se pregunta si poner un pedacito, una línea, dos líneas de un autor es plagio. Y claro, porque una línea ya es una idea, ¿de acuerdo? Y el hecho de tomar la idea de otra persona ya lo convierte en plagio. También otro detalle que tienen normalmente en el formato APA es que llenan toda la hoja sin separar. Recordamos muy bien que hay punto y seguido, punto y aparte, punto final, y hay elementos dentro de un texto que se conocen como párrafos, ¿de acuerdo? Entonces, los párrafos deben de delimitar la información que se presenta. No se trata de cortar una idea, se trata de condensar la idea en las 8 líneas que corresponden al párrafo del formato APA y son cosas que no se hacen muchas veces. Como copiaste y pegaste la información, la pegas completa y el autor de la investigación en una sola hoja lo hizo y así lo presentas. 24 líneas en una sola hoja sin ni una sola separación. Errores que se tienen en el formato de investigación. ¿Hasta aquí hay una duda de lo que estoy presentando? No, maestro. Bien. ¿Qué otras cosas les estuve bombardeando a este equipo? La verdad es que ya con esta parte que les bombardeé no tenían puntos para que les quiten. Pero bueno, todo esto los llevó, básicamente todo esto los llevó, vean por ejemplo, vean la justificación. Toda la hoja está llena, no hay una sola separación entre toda la hoja. Básicamente es agarrar y escribir. ¿Dónde está el párrafo? ¿Dónde está el punto y aparte? ¿Dónde está la separación? ¿Cuál es la diferencia entre el punto y aparte y el punto y seguido? Pregunta sencillita para ustedes. Diferencia entre el punto y aparte y el punto y seguido, ¿cuál es? Puede ser que tengan otras ideas, que puedan dar otras aportaciones sin salirse del tema. Por ejemplo, en el primer párrafo voy a hablar de, no sé, qué es el VIH o algo así. Y en otra ya como que en punto y aparte, como que ya doy una definición más amplia.
sea, como que definir algunos puntos de vista. Este es un eterno, muy bien, Eric. Este es un eterno debate, ¿eh? Y hasta la fecha sigue siendo, aún para la gente que está estudiando en la educación superior. El punto y seguido se utiliza para delimitar ideas que son relacionadas o son ideas conjuntas, pero para no achocar toda la información en una sola línea o en dos líneas, lo que se hace es utilizar el punto y seguido, ¿de acuerdo? Eso es uno de los usos que se da al momento de redactar. El punto y aparte siempre va a separar las ideas. ¿Cómo sabes que una idea debe ser separada? Porque se cambia el sentido de lo que se redacta, de lo que se escribe, de lo que se expresa. Y es en ese momento donde consideras que la idea se debe de separar. Entonces, la verdad es que son cositas que de repente tú dices, no, es que son cosas que ya sé, sí, pero no los ponemos en práctica y en ocasiones se nos olvida hasta lo más básico, ¿sí? Pero bueno, ahí está. Por ahí algunos otros elementos que hay que considerar. En cuanto a los nexos, ¿qué es un nexo? Un nexo básicamente te va a ayudar a relacionar una idea que acaba de concluir con respecto a la otra. Por ejemplo, la palabra sin embargo es un nexo de oposición y creo que de eso estamos totalmente de acuerdo todos. ¿Qué es un nexo de oposición? Estoy expresando una idea, sin embargo, y opongo una oración que se contraponga a la idea inicial, ¿de acuerdo? Entonces, cada nexo tiene una función. El pero, el así como, son nexos que se pueden ir utilizando para relacionar ideas y que pues en una u otra forma te van a ayudar para que tu escritura pues sea lo más adecuada posible. Otro detalle que tuvo el equipo por aquí y que también se los llegué a comentar en su momento a todos, es que la redacción de cualquier proyecto académico siempre va a ser en tercera persona, nunca en primera persona. Por ejemplo, si tú me escribes, sabemos que la adolescencia es una fase de descubrimiento, pues yo te dejo de leer, porque si ya lo sabes, ¿para qué me lo expresas? Y si ya me dijiste que lo sabemos, pues ¿para qué te leo? Si tú me estás diciendo a mí que ya lo sé, no sé si me explico. O sea, realmente cuando tú me dices sabemos, me incluye. Entonces, si todos ya lo sabemos, pues ¿para qué leo lo que me estás escribiendo? Eh, hasta las palabras que se utilizan son necesarios, pues ahora sí que concientizar la uso o no. Y la redacción nunca se va a hacer en primera persona. Nosotros vimos, acordamos, tuvimos, no. Sabemos, conocemos, no. Se conoce, se considera, se ha acordado, se recuerda, eso sí, la redacción siempre va en tercera persona. Muy bien. Pero bueno, son detalles que les pueden ayudar a ustedes. Ahora, Maestra, disculpe que le interrumpa, yo tengo una duda. ¿escucho? En lo que usted mencionaba con respecto a consideramos, ¿eso solamente es aplicable cuando es un ensayo crítico podría ser? Bien. ¿O se refiere solo a investigación? Bien, el término Porque creo consideramos, que ahí sí se o el podría mencionar, ¿no? sí, claro. Cuando hablamos en primera persona, cuando redactamos en primera persona, se hace normalmente en trabajos como ponencias, ¿de acuerdo? ¿Por qué en ponencias? Porque en ponencias tú lo que llevas es un resultado de una investigación que tú llevaste a la práctica y donde básicamente puedes expresarte a partir de tu propia perspectiva. Un ensayo crítico sí tiene elementos en las conclusiones o en el meollo del asunto donde podríamos expresarnos en primera persona, pero es totalmente más enriquecedor y profesional que la redacción siempre vaya en tercera persona. Considerar que Perfecto. el hablar en tercera persona de una u otra forma vuelve el trabajo más profesional y le da una mejor estructura, ¿de acuerdo? Sí, maestro. Le da más, digamos que le da un plus, porque de una u otra forma lo volvemos más profesional, más estructurado, hasta se lee Me mejor. enriquece. Efectivamente. Entonces hay que considerar este tipo de elementos. Pero bueno, no se preocupe, Gracias. no por nada, son detallitos que de repente se nos van y sí, es normal, es normal. Bien, eh, otra cosa que no se hace, siempre en formato APA el año va a ir entre paréntesis, ¿de acuerdo? Casi nunca va fuera de paréntesis, a menos que la cita que estés haciendo la hagas totalmente de paráfrasis y quizás vaya en un antecedente, pero no aquí. Entonces, aquí el equipo, pues,
te das cuenta como maestro cuando es un copia y pega. Vuelvo a cometer otro error, y la verdad, un error muy inocente, un error pues digamos que muy fácil de detectar. Primero, Aller Atucha. Hasta donde tengo entendido, el autor se llama Aller y se apellida Atucha, ¿no? Entonces, primeramente ponen el nombre y después el apellido. En todo caso, sería Atucha, 1991. No va el nombre del autor y esto iría entre paréntesis. Ahora, cuando utilizamos la palabra dice para hacer este nexo con la información del autor, debemos de considerar que si ya utilicé dice en la primera colaboración, la siguiente podría ser considera, menciona, discrimina, reflexiona. El hecho de volver a utilizar la palabra dice en diferentes aportaciones, siempre de un autor o siempre de diferentes autores, vuelve reiterativa la información que manifiestas. Eh, Muchas veces decimos, bueno, el dice que es adecuado. Sí, pero cuando lo escuchas muchas veces o lo lees muchas veces en un párrafo, perdón, la estructura se va perdiendo. Entonces, no solamente utilicen el nexo dice, menciona, manifiesta, reflexiona, comenta. Bien. Hasta aquí ninguna duda de lo que no deben de hacer. Ok, ahí me iba a pasar otra parte, las referencias. Ok. Miren, creo que aquí ni tengo que decir qué es el detalle. ¿Cómo sabes que las referencias están mal? Véanlas, ¿cómo están? Por ejemplo, la primera, diríamos que está bien hecha. Sí, porque la verdad está bien. Pero hay errores como el nombre del doctor está en minúsculas, el apellido del doctor está en minúscula también. Y recordamos que pues, es un nombre propio, es un apellido también, entonces no debería de estar en mayúsculas. Minúsculas, perdón. Otro detalle es que cuando se da el título de un libro, el título sí va en cursivas y aquí el equipo no lo consideró. Aquí, por ejemplo, miren, vean cómo está esto. O sea, básicamente la referencia también la copiaron. Por ejemplo, vean esto. ¿Esto qué es? De repente dirían, esto de acá. ¿Ya vieron? La verdad es que ni siquiera entiendes qué es. O sea, es como que el equipo agarró, buscó en la información, pegó este pedazo. ¿Y qué es? ¿Quién es el autor? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo llevó a la práctica? Dice, campo de la educación sexual en la juventud, trabajo final del integrador. ¿Quién es el integrador? Universidad Nacional de La Plata. Se internacionalizó el equipo, o sea, de Argentina sacó su información. Aquí, por ejemplo, otros detalles, pero bueno, por ahí se los dejo al pensamiento. Vean, te das cuenta cuando la verdad es que no le pusieron nada de ganas a lo que hicieron. Y realmente solo te entregaron por entregar. Ahí está. Y te das cuenta que las referencias también las copiaron de otro lado. Entonces, la verdad para mí eso es un crimen. Pero pues ahí está. ¿Alguna duda de lo que no debo? ¿Escucho? Maestro, disculpe, entonces, ¿cuál es la manera correcta para poner las referencias? Bien, y ¿Es buena igual como en pregunta. las citas, el apellido, entre paréntesis? Buena pregunta, y ahorita les voy a mostrar el formatito preciso para las referencias. ¿Qué debe de llevar una referencia y cómo se redacta? Solamente nos vamos y volvemos. Dale, porfa, porque pues desgraciadamente Zoom todavía tiene tiempo estimado de espera. Ahí está. Ok, maestro, gracias. Por nada.